Muchas gracias por brindarme la oportunidad de dirigirme a ustedes inmediatamente después del almuerzo. Trataré de mantenerlos despiertos y vivos. Muchísimas gracias también por la oportunidad de hacer esta presentación. Estoy a punto de retirarme, de jubilarme muy pronto, en menos de un mes estaré jubilado. Así que me complace mucho compartir con ustedes un poco de mis 39 años de experiencia en seguros y reaseguros de vida. Y específicamente en cuanto a invalidez. ¿Qué tiene de específico los modelos de invalidez? ¿Cuáles son las trampas que debemos evitar y cuál es el modelo ideal? Este es el tipo de preguntas que trataré de abordar para darles algunas ideas en los próximos 45 minutos. Mi agenda será la siguiente. Cuando hablamos de muerte, es un concepto claro, pero cuando hablamos de invalidez es mucho menos claro el concepto. Así que voy a empezar con algunas definiciones, algunas características. Luego les voy a presentar algunos modelos de invalidez y los modelos hay que revisarlos para asegurarnos de que sean exactos, hay que monitorearlos y también les voy a hablar entonces un poquito del monitoreo de la invalidez y finalmente llegaremos a algunas conclusiones. En el diseño del producto, obviamente que los productos de invalidez pueden cubrir un caso único o una insuficiencia, una prestación de por vida o por una sola vez. ¿Cómo podemos definir entonces la invalidez? ¿Cuándo la persona queda discapacitada? ¿Cuándo queda la persona inválida? Bueno, hay dos elementos de esta definición. El asegurado no está en capacidades de obtener un ingreso. Si no puede obtener un ingreso, esta sería la definición económica, o en caso de que esta persona tenga un impedimento físico, que sería la definición fisiológica. Si hablamos de la definición económica, es una persona que no está en capacidad de devengar un dinero. Esto requiere, por supuesto, que la persona tenga o una ocupación propia o una ocupación similar a la propia o cualquier ocupación. Esto serían las tres definiciones de invalidez y hablaremos después un poco más de la definición fisiológica. En cuanto a la definición económica, algunos productos se basan en la ocupación propia de la persona para la definición de la invalidez, es decir, que la persona está totalmente incapacitada por enfermedad o por accidente de desempeñarse en su ocupación. Si pasamos a la definición de ocupación propia o similar, aquí hay una diferencia. No puede tener ninguna ocupación para la cual el asegurado está debidamente preparado por su educación, su capacitación o su experiencia. Y luego cualquier ocupación es la persona que no puede desempeñarse en ningún trabajo. Estas tres definiciones ya son diferentes la una de la otra. Y los productos, cuando llegamos, bueno, en la próxima diapositiva veremos la definición de productos donde se combinan estas distintas definiciones. La definición puede ser parcial, de invalidez parcial o temporal, y la incapacidad total o temporal. Mencioné la parte fisiológica de la invalidez, pero puede ser también decir, cuando definimos el producto, cuando un médico da su concepto de que la persona no está en capacidad de trabajar.
pero no sabemos si los médicos siempre están en capacidad de hacer esta evaluación o si están simplemente siendo amables con el paciente, y entonces la compañía debe estar en capacidad de someter al paciente o a la persona a un examen de su propio médico. Otra forma de abordar el tema es considerando las actividades del trabajo cotidiano. Y aquí menciono los estándares del mercado que se utilizan en Inglaterra, donde todo el mundo utiliza las mismas coberturas y los mismos términos. Debido a la diversidad de definiciones, a veces es difícil que el consumidor entienda. Cuando se le ofrece un precio, la primera pregunta que surge es, ¿pero qué me cubre esto? Entonces, cuando se habla de las actividades de la vida cotidiana, hay que tratar de ser lo más específico posible. El asegurado no está en capacidad de desempeñar 3 tareas específicas de esta lista. Como verán, esta lista son criterios medibles. Habla de 12 escalones, 200 metros, 12 kilos, 60 segundos. Son cosas fáciles de medir, no se necesita ser ni siquiera un médico, aunque el médico tendrá ya su propia idea de si la persona está haciendo trampa en el examen, porque si usted se le pide que cargue 2 kilos de una mesa a la mesa de al lado, puede decir no, no puedo, pero hay formas de asegurarse de que efectivamente lo que la persona está diciendo es verdad en ese momento, que en realidad eso es lo que ocurre en la vida real. Recientemente, a las compañías se les prohibió utilizar detectives privados para estas investigaciones por falta de una base legal. Así que hay que diseñar una ley que nos permita hacer esto, y es, bueno, parte del trabajo que tenemos que hacer. Bueno, aquí están las definiciones. Y aquí no se mencionan las enfermedades mentales, la depresión, por ejemplo. Estos son factores que representan más o menos el 40% de los reclamos por invalidez en algunas partes de Europa. Y son los más difíciles de determinar. Estos que vemos en esta lista son más objetivos. Por ejemplo, si alguien es ciego o sordo, pues obviamente no puede desempeñar algunas de estas actividades. Entonces, en esta diapositiva aparece la referencia para esas definiciones que son parte de un documento que se utiliza para las definiciones en nuestro mercado. Es un documento sumamente útil, primero porque se actualiza con mucha frecuencia, se adapta de acuerdo con las evoluciones, y también es una forma de estandarizar el mercado. Hablé de la definición de la cobertura. Algunas veces se pueden utilizar diferentes definiciones de invalidez. Por ejemplo, podemos tener un producto que ofrezca durante 1 o 2 años la incapacidad para desempeñar su propia ocupación. Tomemos el ejemplo de un cirujano que tiene un accidente y pierde el uso de 2 dedos de su mano derecha. Ya no puede ser cirujano esa persona, pero podría trabajar como médico en otra área que no sea quirúrgica, podría trabajar en alguna ocupación médica como alternativa. Entonces, con una solución mixta se le dará una pensión durante el primer año o 2 años, con la idea de que durante ese tiempo la persona tome las medidas del caso para adaptarse a una nueva ocupación similar a la que ejercía previamente. Por supuesto que alguien que hace trabajo manual, que de repente entre a hacer matemáticas actuariales, no, tiene que ser trabajos para los cuales estén preparados por su educación o por su condición social. Entonces, esta persona, después de 2 años, se le evaluará para saber si puede desempeñarse en una ocupación similar a la que desempeñaba previamente. Y aquí tenemos la invalidez parcial, que pudiera intervenir
Por ejemplo, la compañía de seguros puede cubrir la pérdida de ingresos debido al cambio de ocupación de esa persona, pero la persona no va a recibir pensión después de los 2 años o una pensión completa después de los 2 años porque se considera que está en capacidad de trabajar. Entonces, un producto para invalidez también tiene la característica del periodo de espera, es decir, el tiempo durante el cual la persona constantemente tiene que estar incapacitada para poderse beneficiar de la póliza de invalidez. En Europa se miden meses, en algunos lugares son semanas, pero vale la pena estipularlo porque esto va a influir muchísimo sobre el monto de la póliza. Y finalmente el grado de invalidez para la invalidez parcial. Aquí doy un ejemplo de una escala que nos muestra dos características. En el lado izquierdo de la tabla vemos el grado de impedimento, como lo evalúa el médico. Esta persona tiene una discapacidad del 40%, por ejemplo. Y a partir de estos grados de incapacidad, podemos decir que será entre 25 y 66.7, 2/3, y el grado de beneficio es equitativo con el grado de la incapacidad. Estas tablas también nos dicen que menos del 25% de invalidez o de incapacidad no recibirá indemnización, porque puede representar una carga muy alta para la administración. Y para evitar discusiones, cuando las personas tienen una discapacidad severa, la regla estipula que debe ser más de 2/3 de su capacidad la que está afectada y en ese caso los beneficios serán pagaderos. Un recordatorio sobre ciertas características peligrosas de este producto. Dificultades cuando no planificamos lo suficientemente bien. Primero, el costo de ajustes de su sistema de vida. Las pensiones de incapacidad o invalidez están indexados de la misma manera que están indexados los salarios en el mercado. Hoy en día sabemos cuál es la tasa de inflación. Pero si usted ofrece un producto de invalidez durante 20 años, bueno, hace 20 años no sé cuál será la historia colombiana o la tasa de inflación, pero yo sé que en América Latina eran cifras de 2 dígitos, así que es para un producto con este tipo de indexación, con una inflación por encima del 5%, podemos tener un problema. La segunda característica, bueno, he visto productos muy mal definidos, donde la especificación es que la renta vitalicia será pagadera hasta la edad normal de jubilación. Bueno, esto es lo que la gente espera. En este momento se diseñó el producto con la edad de retiro normal para las mujeres era 62, luego se aumentó a 64 años. Y las mujeres inválidas ya incapacitadas de repente tienen el derecho a tener 2 años más de pago que no esperaban. Entonces, la definición del producto tiene que ser muy precisa en términos de edad. No debe variar en el tiempo esa definición. Ahora, la pregunta difícil sobre la tasa de prima garantizada. Más adelante les mostraré algunas tendencias en mi presentación, pero no quisiera animarlos a ofrecer garantías. Cuando la renta vitalicia tiene una prima garantizada, es difícil decir que no hay garantías sobre la prima de invalidez. Algunas compañías en Europa le han dado la vuelta al asunto y colocan una frase que estipula que en caso de que el resultado técnico de la invalidez lo justifique, la compañía puede ajustar la tasa de la prima.
Nunca he visto ninguna compañía que utilice esta disposición, pero por lo menos tienen la puerta abierta en caso de que sea absolutamente necesario utilizar ese método. Ahora, la definición del seguro social, ¿esa es la mejor forma de coordinar su producto? Con la cobertura básica, porque la persona primero va a tener la cobertura del seguro social y luego tenemos el fondo de pensiones y sobre eso quizás una póliza privada. Entonces, bueno, yo vengo de un país donde la ley dice que en el segundo pilar, que son los fondos de pensión, que son los seguros que dan las compañías, si la persona está inválida, la persona se reconoce como inválida cuando el seguro social así lo determina. Y entonces requerimos una coordinación total. La dificultad estriba en que algunas veces las autoridades o el seguro social cambia sus definiciones, siendo más generosos o menos generosos. Voy a mostrarles algunos impactos que esto ha tenido sobre las estadísticas en Suiza. Y finalmente, para la cantidad asegurada para el suscriptor, si usted no se asegura de que los beneficios se limiten o debe ser menores al ingreso que están sustituyendo incluso después de impuestos. El efecto fiscal muchas veces se ignora, se pasa por alto. Y como lo mencionamos esta mañana en una presentación, en cuanto al ingreso de invalidez, es muy importante. Las pensiones de invalidez no se gravan con las mismas tasas que el ingreso regular. Si sustituimos uno por el otro, es una ganancia neta para el asegurado, porque el asegurado va a obtener más después de impuestos cuando está incapacitado que cuando trabaja, entonces no va a tener ningún aliciente para regresar a trabajar. Ahora pasemos a los modelos de invalidez, porque ya definimos, entonces ahora podemos diseñar modelos. Hay ciertas tendencias o formas de abordar el problema. Si usted es un buen matemático o un buen médico y le gustan los modelos matemáticos, le parecerá maravilloso poder desarrollar un modelo en tipo continuo con ecuaciones diferenciales integrales, con cambios de invalidez a estado activo dentro de ciertas fracciones de tiempo. Eso está perfecto para hacer modelos, pero puede que tengamos problemas al momento de hacer una calibración. Un modelo sencillo es un modelo que, como el de las cadenas de Markov, que se utiliza para estudios demográficos, pero se puede aplicar también en estos modelos de invalidez. Son modelos en donde ustedes ofrecen un marco de referencia, se especifican probabilidades. Una vez que tenemos las probabilidades, entonces calculamos las tasas de las primas. También podemos separar los dos fenómenos, el inicio de la invalidez y mantenerse en este estado de incapacidad. Entonces, estos son los modelos de inicio de la invalidez y renta vitalicia. Y luego, los reclamos para determinar las tasas de la prima y luego la base actuarial que me va a determinar esas tasas de la prima. Pero este último enfoque no es muy útil para la invalidez de largo plazo. En el corto plazo se puede usar, pero en el largo plazo no tenemos los cargos correctamente calculados. Hablemos un poquito de las cadenas de Markov. La idea es que tenemos una población observada y las personas que forman parte de esa población tienen dos situaciones posibles en seguros de vida: o están vivos o están muertos. Y uno le hace un seguimiento a esa población año tras año.
Nunca entra nadie ni sale nadie. Todos están vivos a los 20 años. Si corremos el modelo durante 400 años, ya todos estarán muertos, por supuesto. Entonces, eso es una población cerrada que podemos observar. Y podemos extender esto a 3 estados para la invalidez. Podemos decir que la persona o está activa o la persona está inválida o discapacitada, y hay que diferenciar entre las dos cosas, porque el activo paga su prima y la persona inválida recibe beneficios. Y al tercer estado, pues sigue siendo el estado de muerte. En la cadena de Markov hay una transición entre estos 3 estados que se definen específicamente. La persona activa puede mantenerse activa, puede morir siendo activa. El inválido puede permanecer inválido o puede morir como inválido. Y la probabilidad de mantenerse en ese estado es 1, con una excepción histórica, pero que no está en este modelo, por supuesto. Y entre el activo y el inválido, por supuesto, que hay aquellas personas que son activas y de repente se vuelven inválidas. Aquí tenemos la probabilidad de sobrevida. Y también tenemos lo inverso, que una persona inválida de repente se pueda recuperar y volver a ser activa. Entonces, este enfoque parece muy atractivo. Esta será la primera presentación que les va a mostrar algunas fórmulas, pero no serán muchas tampoco, porque cuando hablamos un idioma diferente, de todas maneras las fórmulas son internacionales. Entonces, este vector es una población que tiene personas activas, inválidas y muertas. Y luego tenemos las probabilidades de transición, las colocamos en una matriz de transición y podemos entonces definir el estado a la edad siguiente con la transposición de la matriz PX y X más 1. Y podemos pasar de edad a edad a edad y calcular todos los estados hasta el final de la cadena Markov. Una característica de esta matriz es que tenemos la suma de todas las líneas da 1 y por esto tenemos esta relación. Ahora, a partir de acá, podemos establecer grados de primas para la invalidez. Por ejemplo, una persona de 30 años que queda inválida con una cobertura hasta los 65 años. Empezamos con una población a los 30 años de edad, con el número de personas que están todas activas a los 30 años. Corremos el modelo desde los 30 años hasta los 65 años de edad y vamos a tener cada uno de los años a partir de 30 y un cierto número de personas irán quedando discapacitadas paulatinamente a distintas edades. El valor presente de todos los reclamos que vamos a pagar es simplemente descontar o restar este número de personas que empiezan a sufrir de invalidez. No sé qué pasó con las diapositivas, no me están funcionando. Bueno, y así podemos calcular las tasas de las primas. Llenamos la matriz con probabilidades y para ello es necesario hacer algunas observaciones. ¿Y qué nos muestran esas observaciones? Vamos a tomar las tasas de terminación para hombres, un grupo etario de 15 a 34. Y podemos observar que hay dos razones por las cuales
se produce la terminación, mortalidad, que es la parte amarilla pequeñita, y recuperación. En el grupo etario de 35 a 49 años de edad, la mortalidad es un poco más alta, la recuperación un poquito más baja en ese rango de edades. Las personas entre 50 y 64 años de edad, la mortalidad más alta y la recuperación más baja. Esto nos muestra entonces que las tasas no dependen realmente de la edad, sino de la duración de la invalidez o incapacidad. Y si tomamos la cadena de Markov, no tenemos ninguna idea de la duración, porque el proceso de Markov, por definición, no tiene memoria de qué ocurre en el siguiente grupo etario. Eso es totalmente independiente. Entonces, nuestro modelo, que tiene un estado de inválidos, es un modelo sencillo inicialmente, pero no satisface los criterios de los modelos de invalidez. Pueden repararlo o mejorarlo de cierta manera o dividir los estados de incapacidad o invalidez en algunos. Los activos siguen siendo activos, los muertos siguen estando muertos, pero definirá los inválidos en el primer año de invalidez, así que los activos quedarán inválidos en el primer año de invalidez, pero los inválidos en el primer año de invalidez nunca quedarán en el primer año de invalidez, sino pasarán al segundo año de invalidez o se recuperarán o morirán. Así que esto, en términos de las cadenas de Markov, vamos a tener estados transientes para los incapacitados, primer año, segundo año, tercer año, etcétera. Y podemos definir, por ejemplo, 5 estados de invalidez y de activo y de incapacitados. O sea, aumenta obviamente nuestro modelo, nuestra matriz y el número de probabilidades de transición. De todas maneras, tiene las características de que posteriormente vamos a tener algún estado de invalidez en donde las tasas de recuperación dejan de depender de la duración, porque para largas duraciones las recuperaciones son pequeñas. Entonces, al tener más complejidad, perdemos parte de la ventaja de las cadenas de Markov y de todas maneras seguimos teniendo, en resumen, algo de dependencia entre los activos y los incapacitados. Este modelo exige que tengamos la mortalidad de los inválidos, mortalidad de los activos, las tasas de terminación, las tasas de incidentes, etcétera. Todo esto depende el uno del otro y hace que el modelo se vuelva bastante complicado de calibrar. Y no me he referido todavía a introducir el periodo de espera, ¿no? ¿Cómo logro hacer un modelo con un periodo de espera de 3 meses o de 6 meses o con cierto grado de invalidez? Por ejemplo, poner un 100% en el modelo. Yo prefiero más bien tener una buena alternativa, que es los modelos de rentas vitalicias desde el comienzo de la invalidez. Y aquí estamos separando los dos fenómenos. Primero, el comienzo de la invalidez. Segundo, el pago de beneficios al discapacitado. Y acá de nuevo tenemos algunas notas actuariales, que se supone que lo harían más claro. El periodo de espera es algo que debemos definir en nuestro producto. Y a partir de él vamos a tener alguna probabilidad. No es una probabilidad simple de invalidez, son las probabilidades de que alguien llegue a discapacitarse y siga siendo discapacitado después del periodo de espera W. Tenemos una edad al comienzo de la discapacidad X' y tenemos una edad en el momento en que se termina la cobertura. T muestra acá la duración de la discapacidad y T que muestra el grado de discapacidad promedio y definimos probabilidades de recuperación o de morir. No es necesario tener una probabilidad de recuperación y una de muerte para una persona discapacitada. No hay ningún pago que esté conectado a esto. Es la terminación del pago. Así que en términos estadísticos, en lugar de tener estas dos variables,
las he sumado en mi gráfica, pero usted no necesita los detalles a no ser que sea para efectos de información. Así que tenemos la probabilidad de S de recuperarse o de morir. Y con el tiempo, si yo represento lo que quiero decir, tenemos acá la edad X acá y X', podemos asumir que está en el medio del año. Entonces esto es X más un medio, aplica el periodo de espera y luego X más W, X' más W es el comienzo del pago por invalidez que empieza en la renta vitalicia, o podemos asumir que sería el tiempo necesario para evaluar que la persona ha quedado totalmente discapacitada y que merece este beneficio de esta suma fija. Las características del modelo, bueno, primero que todo, para efectos de reserva, eso no se menciona en la cadena de Markov, pero se necesita una base de reserva, que es el grupo de supervivencia determinista del incapacitado, definido como una renta vitalicia, pero para el discapacitado. Así que en realidad es una fórmula que toma en cuenta estas duraciones de invalidez, porque la S, las probabilidades S, dependen de la edad en la que se entra en la invalidez y la duración que transcurre durante la invalidez. Y con base en esto, calculamos el valor presente para la renta vitalicia para el incapacitado y luego tenemos dificultad con la X', que puede ser la mitad o lo que sea en una edad parcial. Así que esto se podría simplificar, pero no vamos a entrar ahí en estos detalles del modelo. Por otro lado, en cuanto a la prima riesgo anual, bueno, esta prima de riesgo anual para discapacidad estaría compuesta de dos partes, como por lo general. La prima de riesgo tiene una tasa de incidencia, la probabilidad de incapacidad, aquí X y XW, multiplica el grado de discapacidad, agrega el factor de descuento y luego la renta vitalicia. Este factor que se multiplica también por la gestión, el factor de gestión de siniestros, porque hay que hacer reservas también para estas rentas vitalicias y también los costos de gestión de estos siniestros relacionados. Así que es un costo esperado de los siniestros que surjan a lo largo del año. Y es una medida que podemos o que necesitamos seguir. Esta mañana oímos una presentación acerca de productos apoyados por lapsus o falla que entrarían en esta categoría. Acá en esta gráfica podemos ver una curva que es la prima de riesgo que acabamos de ver. La curva empieza por debajo del 5%, la da 35 y aumenta a los 56 y luego empieza a disminuir. Pueden ofrecer el producto con primas fijas, como la fórmula favorita en seguros, en donde la póliza siempre paga la misma prima todo el tiempo. Pero podemos ver que esta persona va a pagar mucho más. Estamos hablando acá de la línea azul horizontal. Acá se paga demasiado al comienzo y no lo suficiente después de 46, luego de nuevo demasiado después de los 62, en este ejemplo. También agregamos acá las gráficas y las curvas de las primas fijas, pero muestra una tasa de prima constante pagadera en caso de que la edad de entrada sea 35 a 64. La consecuencia de estos productos es que vamos a tener una reserva de vida activa, que es lo que vemos acá, esta forma de S inversa. La póliza paga demasiado al comienzo, o sea, acumulamos una reserva durante la vida activa y luego la póliza deja de pagar suficiente y se toma de estas reservas, y en cierta edad esta reserva puede convertirse en negativa, pero sería mucho más negativa si la edad de entrada habría sido 45 o 50. En ese momento la reserva empieza ya por debajo y termina en cero, y en dichos casos tenemos asuntos o problemas de reservas negativas. Así que estas reservas negativas, uno debe preguntarse si es aceptable tenerlas o ponerlas a cero o no.
o que se vean respectivamente compensadas por otras reservas en los productos de seguro de vida que pueden variar de un país a otro, pero también puede querer decir que si bueno, si hay algo de financiamiento pendiente de parte de la compañía en caso de que las reservas lleguen a ser negativas y las tengamos que mantener en cero. Además, si tenemos una prima fija, bien puede suceder, por ejemplo, que en 24 meses o en los últimos 2 años de cobertura ya es imposible que el asegurado pueda recibir cualquier beneficio porque el periodo de espera es más largo que el tiempo que queda. Entonces, aun si la persona queda incapacitada, ya no habría beneficios. Si el asegurado recibe una buena asesoría, debería cancelar la póliza. Debería decir, acá ya no voy a tener ningún beneficio, cancelo la póliza. Y si tiene esta actitud racional, bueno, es para que la compañía no recupere esta provisión negativa al final, sino que la tendría que financiar. En los contratos de vía grupo, bueno, estas primas fijas no tienen sentido. Bueno, habíamos hablado de tendencias y les voy a mostrar algunas de ellas. Después de hablar de algo de segmentación del riesgo. En mortalidad tenemos segmentación para las personas que fuman y las que no fuman. Es algo muy conocido, o de vida preferida, de acuerdo con los criterios. En invalidez, uno de los criterios más comunes es el de ocupación, y les voy a mostrar de esto más detalles. El estatus del fumador es menos importante en caso de invalidez. Sí la tiene, pero menos. En cuanto a tendencias, podemos ver que las estadísticas muestran, diría yo, una correlación, sí, algo de correlación o de correspondencia entre la tasa de desempleo y la tasa de incidencia de invalidez. Y además hay tendencias que suben y bajan a lo largo de la historia. Las clases ocupacionales, simplemente para tener claridad con lo que les quiero decir acá, bueno, hay 4 clases en cuanto a ocupaciones, desde ejecutivos hasta ocupaciones ya de trabajo manual pesado, viendo las tasas de incidencia por clases, y en el caso del Reino Unido, todos son porcentajes de estándares, porcentajes de tablas estándares o de estándar definidas en el 78. Simplemente fíjense en los grupos. Para la clase 1, periodo de espera de 4 semanas, clase 1, 2, 3 y 4. La 4 tiene una tasa de incidencia de más o menos 230, mientras que la clase 1 está a nivel 60. O sea, estamos hablando de un factor de multiplicación de alrededor de 4. 4 veces más para la clase 4. Y si nos fijamos en los otros periodos de espera, es la misma clase de clasificación. Ahora, si vamos a ver las tasas de recuperación, veamos a ver si cambian según la clase. Sí cambian. Y para nuestra sorpresa acá, las tasas de recuperación para la clase, a ver, acá es un poco más difícil porque hay menos discapacitados que activos, así que obviamente las estadísticas están más sujetas a fluctuaciones, pero podemos ver acá que sistemáticamente la gente en la clase 3 tiene mejores tasas de terminación que los de la clase 1. Puede verse esto un poco raro si nos fijamos más en esto. A ver, miremos acá, mortalidad. Vemos además que la mortalidad de la gente en la clase 1 es mayor que en las clases 2, 3 y 4. ¿Por qué? Bueno, deberían ver la causa de la invalidez. En la clase 4, en donde tenemos trabajo manual, tenemos más personas sufriendo accidentes e incapacitándose después de un accidente. En los de la clase 1, en donde tenemos
gente tranquilamente trabajando en oficinas o asistiendo a seminarios y a conferencias, la razón para invalidez puede ser de enfermedades críticas como ataques cardíacos o cáncer y que uno no pueda trabajar durante cierto tiempo y luego muera. Obviamente la mortalidad de estos individuos o la renta vitalicia es por lo general menor que o puede ser mayor que aquellos que tuvieron un accidente y quedaron menos discapacitados. Bueno, miremos ahora las tendencias con el tiempo. Las tasas de incidencia en Suiza, bueno, las tomo acá de los años 76 al 80 para estadísticas para 3 grupos etáneos de 15 a 34, de 35 a 49 y de 50 a 64. Y la siguiente tabla de estadística, en 1985, la introducción de una legislación que dice que se vuelve obligatorio que todo el mundo tenga cobertura en el fondo pensional para los beneficios de invalidez. Y aquí es cuando yo veo que cuando tenemos la definición del seguro social podemos ser una víctima, mientras que bajo los seguros tenemos una prima anual de riesgo. Entonces puede uno recurrir a los riesgos, pero es difícil de predecir. Y continuamos la tendencia hasta el 2001-2005 y vemos para el grupo de 35 a 49 siguió aumentando. Entonces, si comparamos para este grupo etáneo en esta clase, en este momento había 10 acá y tenemos estos acá del 76 al 80. O sea, casi que se ha duplicado, más que se ha duplicado. Y no tenemos acá seguro de garantía grupal, pero vemos la misma tendencia. En el 2005 hubo una revisión en el seguro social y las rentas vitalicias se volvieron mucho más difíciles para poder obtener una, y las tasas de incidencia bajaron y continuaron bajando. Si nos fijamos en las tasas de terminación, la tasa de terminación para recuperación primero bajó, de acuerdo con las últimas estadísticas, y luego aumentó, mientras que la mortalidad de los discapacitados bajó y bajó. Estas son tendencias normales y son iguales para los discapacitados. Una gráfica acá que nos muestra simplemente la tasa de desempleo en azul y en rojo las tasas de rentas vitalicias en porcentajes entre el año 2000. Bueno, vemos cómo corren más o menos en paralelo, pero luego después de la reforma en el Seguro Social, hubo un cambio de nivel para el periodo de espera de 24 meses, pero de todas maneras sigue habiendo una correspondencia, si no una correlación entre las dos. Bueno, algo acerca del monitoreo o el seguimiento actuarial. Hay dos maneras de aproximarse a este monitoreo. Uno con cifras financieras y lo otro simplemente con información puramente estadística. Una manera es hacer una cuenta técnica de la incapacidad en donde se pone una previsión de ganancias, primas de incapacidad y los intereses técnicos para un año, y de esto se deducen las rentas vitalicias pagadas y las previsiones matemáticas al final del año. Esto es lo que vemos acá en amarillo y es una cuenta para todo el portafolio de invalidez de la compañía. Es interesante acá ver esto. En mi ejemplo se muestra una pérdida en discapacidad o en invalidez de más o menos un 5% de las primas. Entonces, la compañía debería entonces ajustar la prima en un 5%. Bueno, se puede cometer un error al llegar a una conclusión acá demasiado rápido. Porque esta cuenta, si uno la puede dividir en estas dos partes, como lo vemos atrás, tendríamos mucha mejor información. Los resultados de la suscripción primero tomamos, bueno, de todas maneras, la probabilidad de invalidez futura solamente, luego la prima por invalidez y el interés técnico, que viene siendo lo mismo, pero entonces menos provisión, menos interés, y luego tenemos que la invalidez viene de nuevos siniestros solamente, entonces se hace la previsión solamente para los nuevos siniestros y tenemos una pérdida de suscripción de 2.2, no de 1.6 sino 2.2, 7% de la prima.
Y el resultado de liquidación del siniestro, que es lo que queda, es el resultado de la suscripción y es la reserva fue suficiente acá. En el ajuste de la prima debe ser el 7% y no el 5%. Por lo tanto, a ver, el monitoreo de las estadísticas, obviamente todas las tasas de incidencia que les mencioné antes, bueno, hay que hacer estadísticas acerca de ellas y han tenido ciertas dificultades y han sido que si uno toma, por ejemplo, la probabilidad de incapacitarse con un periodo de espera de 2 años, uno toma en el numerador el número de personas que se incapacitan a la edad de 35 y abajo el número de personas que están activas en esa edad, mientras que en la parte estadística se subvalora el riesgo y puede haber dificultades para calibrar estas cantidades. Bueno, unas breves conclusiones antes de que ustedes salten a su propia conclusión. El mejor modelo para determinar precios será ineficiente en mi punto de vista si la definición del producto no está bien hecha. En mi propia experiencia he visto malas noticias acerca de los mercados en Estados Unidos en los 90s. Hubo ciertas profesiones que entendieron cómo beneficiarse de la cobertura que tenían para su ocupación, los médicos, los profesores, ciertas categorías que bajaron los resultados. Y también vi malos resultados en Australia en 1998, a partir de lo cual la gente dijo, bueno, se aprendió esta lección, nunca vamos a perder más dinero en Australia. Y hace 2 años vemos que hubo pérdidas en Australia por incapacidad, de nuevo, cambio de legislación o lo que sea, pero no estaba conectado a ningún producto o a una mala determinación de precios de acuerdo con modelos. Se debió a las características de los productos que no estaban protegiendo a las aseguradoras contra esas pérdidas. Así que perdón por insistir, pero el mejor modelo no podrá prevenir ningún siniestro si hay algo mal en la definición del mismo. Para mí, el mejor enfoque es el modelo de incidencia renta vitalicia y el monitoreo de incidentes o terminación. Son 2 flujos totalmente diferentes, 2 procesos totalmente aparte y no tienen ninguna influencia el uno con el otro. Debe ser lógico que lo haya, pero están menos conectados. Y la segmentación de los riesgos, bueno, yo les mencioné también esto anteriormente. Si el mercado empieza a segmentar y algunas compañías ofrecen invalidez para clase 1 a precios mucho más baratos que las otras y las otras compañías siguen con primas generales, pues terminarán con clases 3 y 4 del mercado, mientras que la compañía que esté segmentando va a recibir los mejores riesgos. Entonces, ojo, en el mercado, si empieza a crearse una tendencia en este sentido, en cuanto a seguir hacia donde van todos. Así que, bueno, ya es el momento en que ustedes me pueden hacer preguntas y tengo acá mi equipo de traducción para que me puedan hacer preguntas en el idioma que quieran, en inglés o en español. ¿Alguna persona va a realizar alguna pregunta? Que levante la mano, por favor. Una pregunta en relación con la definición de invalidez cuando está conectada con la definición del seguro social. ¿De qué manera han enfrentado los gobiernos europeos el separarse de esa definición o desprenderse de esa definición? O más bien, ¿cómo es que las compañías europeas, o sea, cómo les ha ido con esta nueva definición? ¿Fue fácil para ellos hacerle frente? Bueno, muchas gracias por su interesante pregunta, porque en realidad se refiere a un problema muy real. En el seguro de grupo, en donde la cobertura termina en el segundo pilar, o sea, en los fondos de pensiones, es prácticamente imposible apartarlo, desprenderse. Pero el gobierno, que fue su pregunta en cuanto a
lo que hizo el gobierno, bueno, existe la posibilidad de hacer una apelación contra una decisión del Seguro Social de parte del Fondo de Pensiones. Primero que todo, no está la definición de la invalidez, pero no hay manera de optar por una asignación de incapacidad. Ahora, acá es en donde viene el problema, en la parte del seguro. O viene uno a una definición muy diferente, como por ejemplo las actividades de trabajo de la vida diaria, porque no está conectado. Y también he visto estadísticos que lo llevan a incapacidades o impedimentos físicos, solamente excluyendo enfermedades mentales, por ejemplo. Pero al excluir enfermedades mentales, lo que me ha dicho el médico es que es difícil excluirlas porque parte de los problemas físicos que surgen pueden vincularse directamente a una enfermedad mental, en la forma de depresión o, por ejemplo, el dolor de espalda. ¿Es algo mental o no? Es difícil trazar la línea que los separa. Así que una de las maneras es diciendo que independientemente de la decisión que tome el Seguro Social, el caso de invalidez será evaluado por nuestro médico y la compañía hace la evaluación del siniestro ella misma o se reserva el derecho de mantenerse o de estar con la decisión que tome o la evaluación del médico. Pero se puede tener una decisión que sea lo suficientemente diferente, o si estamos en la línea de si sí puede desempeñar o no una ocupación igual o similar, que es la definición del Seguro Social en Suiza, pues la compañía se queda con el derecho de adoptar su propia decisión independientemente de lo que diga el Seguro Social. Teóricamente funciona, ya en términos prácticos existe un riesgo reputacional si la compañía hace uso de esto con demasiada frecuencia y rechaza casos que sí han sido asignados por el Seguro Social. Pero, ¿qué será mejor? No sé, ya lo dejo a ustedes para que lo piensen. ¿Alguna otra pregunta? Traductor. Which language? Okay. Buenas tardes. El tema de invalidez, desmembración e inutilización por accidente o por enfermedad, ¿cómo lo manejan allá en Europa? Porque pues no escuché mucho sobre desmembración e inutilización. Gracias por su pregunta. Tenía 45 minutos para mi presentación y no alcanzaba a hablar de eso. Obviamente hay una diferenciación entre accidente, muerte accidental e invalidez. Ese es un producto. Mientras que invalidez, o sea, hay también algunas definiciones sobre invalidez que están conectadas a una tabla como la que usted dice, ¿no? Desmembramiento o discapacidad por perder un dedo o dos. Bueno, es una tabla muy larga, si vamos a entrar ya a ese nivel. Y es posible que esto lo haga bastante objetiva, ¿no? Por ejemplo, la parte de, por ejemplo, para la aseguradora, no existe esta interpretación. El riesgo puede ser que el asegurado se pueda cortar el dedo él mismo, pero aparte de esto ya es un criterio objetivo. No es una cobertura que se ofrezca con mucha frecuencia en Europa, por lo menos en la parte continental, porque deja de lado la enfermedad mental y lo que sucede si uno está trabajando
en alguna profesión, por ejemplo, en un banco o en seguros o en administración, el riesgo de incapacidad no es el que uno vaya a perder una pierna o un dedo. Puede suceder, pero si uno pierde una pierna y queda uno en silla de ruedas, de todas maneras podemos ejercer nuestra ocupación tiempo completo. No somos incapacitados. Podemos ser profesores en silla de ruedas y no importa, no quedamos incapacitados. O sea, en realidad no se dirige al segundo aspecto económico, solamente al aspecto físico. Y en realidad son beneficios de incapacidad que de pronto se den a aquellos que no lo necesitaban, llevándolo más allá para que se entienda. Y no pagar beneficios a aquellos que en realidad sí podrían trabajar y que típicamente no tendrían una incapacidad física. Ahora, la diferenciación entre accidente y enfermedad es importante también, porque si tomamos la legislación en Suiza, cobertura obligatoria por accidentes para todos los que trabajan y cubre incapacidad. Así que los fondos de pensión, la cobertura excluye accidentes o más precisamente cualquier cosa que esté cubierto por la compañía federal que incluya enfermedades profesionales no está cubierta por la aseguradora privada. Y además son pagaderas de por vida. Entonces, en los modelos ustedes tienen tasas de incidentes que se miden a diferentes niveles, pero el modelo se puede mantener idéntico, por ejemplo, para invalidez por enfermedad. La tasa de incidencia es menor en ese caso. Y obviamente que también hay que medir las tasas de recuperación de manera diferente, como les mostré, por clases. Entonces, una persona que queda incapacitada por accidente posiblemente tenga mejor tasa de recuperación que la persona que queda inválida por depresión. Pero no es un problema con el modelo. Primero que todo hay que aclarar la definición y hacer la definición correcta de producto. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta para cerrar este segmento? Ok, agradecemos al señor Philip Mieder por su participación en este seminario con un fuerte aplauso, por favor.